Estamos con Oscar Contardo, un amigo de Love Are Not People de muchos años ya. Yo recuerdo cuando hicimos la canechata esa, estaba en East London. Y así pasó como 5 años ya. Sí, pasó harto tiempo, pasó mucho tiempo. Oscar Contardo es escritor, es un escritor establecido, ¿no? Es un escritor best-selling author. Por Raro, que es una historia de la homosexualidad chilena, más o menos, digamos, no del movimiento homosexual, más bien de la homosexualidad, y de la homosexualidad muy específica, ¿no? Es decir, muy dentro de estos círculos muy Scott Fitzgeraldian. Esos círculos de las locas de puertas adentro. Es una especie como de historia de las fiestas, historia del closet. Sí. Raro. Y es la forma en la que se puede rastrear históricamente la sexualidad Claro. transgresora, digamos. Y en la clase alta, porque claro, porque es donde hay registro, porque la clase baja es más bien lo que se puede registrar si querés, bueno, en Argentina a través del travestismo, en las comparsas y en el carnaval, pero no mucho más de eso. Y es interesante todo esto porque, bueno, también es el autor de Ciútico, que en nuestro blog ha hecho olas en su momento. Es decir, nuestro blog apareció en la televisión chilena de prime time por esa canilchat que hicimos en su momento. Nos presentó nuestro gran amigo Leopoldo Brizuela, al quien extrañamos mucho, y ahora tiene en camino, está por sacar un estudio monográfico, ¿no? Novelado de Pedro Lemebel. No sé, no, novelado no, es más bien lo que se llama perfil, un perfil biográfico de Pedro Lemebel. ¿Qué es un perfil biográfico? Mira, es la forma en la que el periodismo ha adaptado el género de la biografía a técnicas como periodísticas, como entrevistas, como reportaje. Entonces, como es un híbrido, se usa decirle perfil. Bueno, ya que con esto podemos, en realidad, el motivo de esta charla es, ¿cómo se le pronuncia? Boris o Boric. 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 Es el triunfo de Boric en las elecciones presidenciales de Chile, ni más ni menos que de Chile, un experimento neoliberal tras la muy ordenada dictadura de Pinochet. Con lo cual, es un poco como ha sido un shock. Y mi primera pregunta es, ¿qué hubiese dicho Pedro Lemebel de Boric? Pedro Lemebel, no, a ver, yo creo que como se planteó la elección acá, en la primera vuelta, Pedro Lemebel hubiera votado, o sea, en la primaria de la oposición, Pedro Lemebel hubiera votado por el contrincante de Boric, que es Daniel Jadwe, que es un militante comunista que es alcalde de un barrio de Santiago. Santiago no tiene un alcalde mayor, está dividido por barrios. Y en uno de esos barrios, el alcalde es Daniel Jadwe. Hubiera votado por él, Boric no hubiera sido su candidato original. Pero, dadas las circunstancias y cómo se resolvió la primera vuelta, el punto era que existía la posibilidad de que un ultraderechista fuera presidente de Chile, un ultraderechista, un pinochetista, y frente a eso, a mí no me cabe duda que Lemebel hubiera votado por él. Quiere decir que, bueno, tu respuesta es una respuesta posicional, es una respuesta estratégica. Ahora pasamos a la respuesta cultural. Digamos,
digamos, obviando la elección y el contexto de la elección, qué pensaría Pedro Lemebel de Boric? Yo creo que le simpatizaría en una primera aproximación, tendría críticas hacia él o hacia su figura, o más bien hacia la plataforma política que él representa, hacia el Frente Amplio. Críticas que tendrían que ver más bien con la sospecha. Pedro sospechaba de todo, en todo momento y particularmente en política. La sospecha de una posibilidad de ser la posibilidad de una negociación con las antiguas huestes de la concertación. Claro, claro. Eh, Boric representa un tipo de política de concertación, ¿no? Es un tipo de no, política de mira, acuerdo. es muy raro, o sea, no es muy raro. El Frente Amplio es la respuesta que tuvo una nueva generación de izquierda eh, frente al desapego que a la larga se dio entre la concertación y la ciudadanía. La concertación, por muchas razones, corrupción, apoltronamiento en el poder, etcétera, etcétera, se terminó distanciando del voto original. Y el Frente Amplio y los políticos del Frente Amplio surgen de las dirigencias estudiantiles de un movimiento que aparece en 2011 y que es una respuesta súper crítica y súper crítica a los 30 años de la concertación o a los 30 años de la transición democrática, desde el 90, que fue el retorno a la democracia en Chile, hasta los 2000. Y entonces, por un lado, son una respuesta a eso, pero por otro lado, gran parte de esos dirigentes, particularmente los de un sector, eh, fueron, crecieron al alero de la concertación y del Partido Socialista en particular. Entonces ahí hay un cruce que es inevitable, eh, pero es un cruce, un cruce que provoca una dificultad persistente entre los más conservadores del Frente Amplio, que son los más cercanos a la antigua concertación, y los menos cercanos, los más críticos. ¿Y Boric cómo se coloca Boric, dentro de esto? mira, Boric es parte era parte de los más críticos, pero siempre con un vínculo. Yo creo que Boric admira mucho a Ricardo Lagos. Personalmente, critica, como el Frente Amplio, tiene una crítica muy fuerte a lo que fueron los 6 años de gobierno de Ricardo Lagos, que era el primer presidente socialista elegido después de Salvador Allende, pero que su gobierno fue una tercera vía, para ponerlo en... Traducí, ¿qué es eso? La tercera vía es abrazar ciertas políticas neoliberales desde la izquierda. Entonces, Lagos se transformó a la larga en el presidente favorito de los empresarios chilenos. El Tony Blair. Ahora lo admiran muchísimo. Cuando estaba de candidato a la presidencia, decían que con él iba a venir Cuba. Pero ahora lo admiran muchísimo y es el favorito de ese mundo. Y él tiene un vínculo incluso más fuerte con ese mundo que con el pueblo. Estás hablando de Boric. No, de Lagos, de Lagos. De la... Claro, Boric rescata, yo creo, un sentido presidencial, ¿cómo decirlo? A ver, Lagos termina siendo una figura que encarna todo eh, una pompa que se autoconfiere la idea de lo republicano en Chile, Claro. que está por sobre, digamos, la discusión pequeña y que ve
los grandes temas, el horizonte y qué sé yo. Entonces, yo creo que ese aspecto de Ricardo Lago, Boric lo admira. Yo lo sospecho, digamos, por su carrera, por la forma. ¿Y sabéis por qué? No, espérate. Por esto también lo sospecho. Porque en el año 2013 se lanzó un libro de Lagos en el mismo lugar donde yo lanzaba otro libro, pero yo lo lanzaba en un espacio más pequeño, en un segundo piso, y Lagos estaba en el auditorio principal. Yo terminé el lanzamiento, que fue súper concurrido igual, y bajo, y viene saliendo la gente, y veo a Boric saliendo del lanzamiento. Ah, ese es un dato interesante. Sí. Ese es un dato Veo interesante. saliendo del lanzamiento y como con el libro así. Él es un gran lector. Bueno, Eh, a ver, pero vamos a hablar de lo del lector, pero porque Chile es un caso muy, muy particular en términos de la relación con la izquierda, ¿no? Es decir, sobre todo desde Allende, ¿no? Porque desde Allende en adelante, y esto estoy pensando en literatura, estoy pensando en Dorfman, ¿no? Estoy pensando en Bolaño, y es un tipo de país que tuvo que abrazar una idea del institucionalismo y de la concertación como una forma de negación, ¿no? Como una forma de sobrevivir hacia adelante conviviendo ¿no? Con los torturadores que los tenés ahí respirándote en la nuca. Y esto debe haber generado una socialización política de la dirigencia e incluso de esta nueva generación. Mi pregunta es, ¿por qué esta nueva generación, Boric, no somos nosotros? Boric es un millennial, es un casi. millennial. Es que pasó algo importante y que explica todo lo que ha pasado en la izquierda, en política en la última década. Que como tú bien dices y como tú bien describes, hubo esa especie de consenso de que teníamos que convivir, digamos. La izquierda tenía que convivir con esta derecha y con los resabios de la dictadura. Y eso le da un lugar a la institucionalidad así muy de Claro, fetiche. claro, exacto. Muy buena observación. Eso significó que la generación de izquierda que asume el poder el 90 continúa en el poder y pasa las décadas y no deja el poder. La generación que le seguía sucumbió asfixiada a eso. Entonces Claro. no hubo un juego de generación. Se quedaron como segundones, como promesas eternas, no fueron capaces de matar al padre, que es una figura que se ha repetido mucho en el último tiempo. La repitió Zambra, a Alejandro Zambra en una columna que se publicó la semana pasada, antes de la elección de segunda. No fueron capaces de matar al padre y tuvimos que esperar a que los millennials llegaran a matar al padre. Ok, esto ocurre, lo de matar al padre, porque una pregunta que a mí se me ocurre respecto de los millennials es, bueno, un poco lo estás respondiendo, es porque de alguna forma todos salen emocionados, es decir, respiramos, respiramos. Y las propuestas, por ejemplo, las propuestas económicas de Boric, en materia, por ejemplo, impositiva, son bastante, ¿no? Es decir, digamos, tienen un impacto, son de impacto mediático, esto cosa del impuesto a los altos sueldos, eso, digamos, pero eso no va a recaudar. ¿Cuál va a ser la política de Boric respecto de la minería? ¿Cuál va a ser la política respecto de las políticas extractivas? ¿Cuál va a ser la política respecto de los mapuches? ¿No? Claro, ¿Sabe algo de esto? se está hablando, particularmente en el tema de la minería, que está muy relacionada con el agua. Claro. Estamos el Valle Central, no, la mayor parte de Chile, digamos, hasta la altura de lo que es Neuquén en Argentina, para ponerlo así, está viviendo una sequía, sufriendo una sequía desde hace una década, y esto no va a mejorar. O sea, el cambio climático aquí es un asunto que estamos viviendo. Eh, y la minería
usa mucha agua, Claro. muchísima agua, y la minería está en zonas secas. Hay un tema con el agua que se relaciona con la minería y hay otro tema con el agua que se relaciona con la plantación de paltos, que incluso fue noticia en Inglaterra. Eh, Paltos, la producción de palta, que es intensiva y que ha significado que las comunidades queden sin agua y los dueños de los paltos, de los grandes predios, se llevan todo el agua, porque el agua por la Constitución está privatizada, una cosa que no existe en ninguna otra parte. Neoliberalismo, pero al Bueno, cae. eso es la maravilla de Pinochet, ¿no? Es decir, el ejemplo de Chile es increíble. Y lo que pasa respecto de los cambios es que paralelamente al gobierno de Boric va a cumplir su labor la Convención Constitucional, que está funcionando desde este año, digamos, y que termina en 2022, el segundo semestre, proponiendo una constitución nueva que cambia la constitución de Pinochet. Entonces, ese es el verdadero cambio. Que exista un gobierno que apoye esa convención constitucional es una noticia de que el cambio puede llegar a ser posible. Los cambios que pueda hacer el gobierno de Boric van a estar limitados por un Congreso que está 50-50, por lo tanto, para pasar las leyes va a haber que negociar. Ah, está 50-50. ¿Y Sí. qué es 50-50? Claro. Y entonces, claro, La tiene muy difícil. la tiene muy difícil. Ah, La tiene muy difícil. Él da cuenta de que, que existe esa dificultad. Es uno de los atributos que tiene Boric es que él muy fácilmente reconoce sus propios errores y las dificultades, digamos. No es un vendedor de ilusiones. no es vendedor de ilusiones. Eso, pero esto va muy en contra entonces de la tradición chilena. Eh, Él, claro, hay una ilusión que es un horizonte porque él recogió distintas demandas que la izquierda no había, que la izquierda había ninguneado durante mucho tiempo. La demanda que tú dices de los pueblos originarios y en particular del pueblo mapuche, que es una demanda territorial y de reconocimiento simbólico y qué sé yo, pero territorial, la Araucanía fue ocupada por la República, no por... Esto no se trata de volver a la conquista, no. Era un asunto entre el Estado de Chile y un Estado que existía, que era mapuche. Claro. Entonces, ese conflicto todavía existe porque fue agudizado después, esta es una historia larga y compleja, pero para ponerlo en simple, durante la dictadura, donde se instalan las forestales en un traspaso de tierra muy oscuro. Lo de Que los pinos y cuando empiezan a plantar pinos, eucaliptos y todo, y se sacan el pehuen, ¿no? Creo que es el pehuen. sacan y bueno, y eso ha tenido una consecuencia económica, social, de privación y también una consecuencia ecológica, porque esa zona, tú prendes un fósforo en verano Y se y incendia. todo, porque el pino y el eucaliptus son leña. Entonces se devastó de la flora de los bosques originarios que impiden, en general, en todas partes, la propagación de incendios y se plantó eso. Entonces ahí hay asuntos que van Pero sobre... ¿qué dice de todo esto? ¿Qué anunció en la campaña de todo esto? Él anunció primero que lo principal era terminar con la política represiva que se ha mantenido desde los gobiernos de la Concertación hasta el gobierno de Piñera, los gobiernos de Piñera, la política represiva en contra de las reivindicaciones mapuche y que es hora de sentarse a dialogar. O sea, Okay. que es Which lo, means a dialogar para qué. dialogar y negociar. Pues igual yo creo que van a tener que entrar en un diálogo que va a significar negociación para resolver el asunto, porque mandando más policía
no se ha resuelto nada y la crisis crece y crece. Ahora, a los que no les conviene que esto se resuelva es a las forestales, Claro, dime, pero que es el poder económico. Entonces, esa es una gran dificultad. Y las otras, eso multiplícalo por otras que tienen que ver con... mi impresión con Chile, ¿Mm? digo, mi impresión con Chile es que siempre es todo, es decir, salvo que uno se aferra, se esconda tras el fetiche de la institucionalidad a lo Lagos, siempre está Allende a la vuelta de la esquina, porque no hay margen para negociación en Chile. ¿No hay qué? No hay margen para la negociación real en Chile. En Chile no se negocia. En Chile, digamos, vos o te prendés, digamos, en diferentes puntos de la gradación al modelo neoliberal o te colocas de la vereda de enfrente, con todo lo que esto significa en términos del etos chileno. Sí. Pero me pregunta porque muchos están planteando, ayer, y voy a hablar con el Che de los Gays, que es un amigo en común, y el Che de los Gays estaba todo contento. Entonces dije, pero, realmente, me sorprendió, porque digo, pero realmente estás contento. Eh, Porque de alguna forma Boric está en un lugar que es imposible. Es difícil, muy difícil, pero la votación que tuvo fue una señal potentísima. Sí, sobre todo la cantidad de la gente que fue a votar, los jóvenes fueron a votar. Fueron a votar mucho los jóvenes y las mujeres. O sea, si pensamos en desglose etario y de género, quienes le dieron el triunfo a Boric fueron los jóvenes y las mujeres. Esto significa que las políticas de identidad y digamos, todas las políticas que los jóvenes entienden como muy propias de su propia cultura, van a tener que estar a la orden del día. Y eso está en términos simbólicos y bueno, o sea, los avances en términos de género han existido. Hay una ley de identidad de género que es deficiente, pero existe. El matrimonio igualitario se aprobó hace unas semanas. Eh, Aborto, y, aborto. y la ley antidiscriminación, te quedaste pegado, Rodrigo. No digo, y aborto. Aborto no, está pendiente porque lo que existió, o sea, el avance fue la despenalización. Pensemos que estaba totalmente penalizado en Chile durante, no sé, 20 años, 25 años de democracia estuvo totalmente penalizado. Se despenalizó en 3 causales y ahora el empuje de la fuerza feminista y en realidad de todo lo que no es derecha, era por aborto libre y asistido y en condiciones sanitarias garantizadas por la institucionalidad pública. A mí, Eh, en eso falta, eso es un pendiente. ahora, una cuestión que creo que desde el punto de vista argentino, ¿no? De lo que está pasando en Argentina al respecto, porque hay algo con estos, en inglés se dicen mavericks, ¿no? Estas figuras individuales que a lo Macron, que de golpe salen de una militancia estudiantil, donde digamos, este proceso digamos, de la milenización de la izquierda en Chile tiene que ver con el desprendimiento de esa izquierda de la lógica de clase. Y en realidad, una pregunta sería, es decir, lo que está ocurriendo en Argentina es que esa lógica de clase queda totalmente desarticulada con el kirchnerismo y lo que se abraza en el albertismo es una suerte de abstracción digamos, que se arma en torno de esta cosa de las políticas de identidad, de la diferencia y demás, que no es lo mismo que el movimiento de la diferencia sexual histórico del MB. No. Digamos, es otra cosa, por eso la pregunta es esa, la pregunta es, digamos, por un lado, esta izquierda coaligada
se desprende de la lógica de clase, porque en Chile, si vos vas a una votación con la lógica de clase, no ganás, ¿no? Es decir, digo, lo más probable es que no ganes. El tipo llega a la presidencia y tiene dos frentes enormes abiertos, que es, por un lado, el tema de la minería y toda la cosa forestal y toda la cosa extractivista, Ujú. que, digamos, si se mete ahí, digamos, ahí sí necesita apoyos reales, digamos, populares, que no sé si los tiene, ¿eh? No sé si la juventud te da ese apoyo. Mira, es dificultoso porque lo que le pasó a la izquierda, bueno, como en muchas partes en Chile, es que perdió el vínculo con las clases populares Claro, muy fuerte. Yo creo que por el desglose de esta votación, en la segunda vuelta también recupera ese voto, el sobre popular. todo el popular, sobre todo en las comunas más populosas, más pobladas de Santiago, de la región metropolitana, que es la región más poblada de Chile, que son en Maipú, Puente Alto y La Florida, donde obtuvo una mayoría significativa, cerca del 70%. Ahí hay un atisbo de una reconexión, Ok, pienso, ok, ok. pero tal como tú lo planteas, no existe tan claramente una identificación de esa izquierda de las clases populares con esa izquierda. Claro, En- porque eso lo tiene que definir, sí, digamos, eso lo tiene que marcar ya en la elección de los ministros. Si él avanza en una elección moderada de ministros, concertante, ya está, ya se desprende del voto popular. Sí, aparte que hay otro tema, que eh, el voto rural eh, sobre todo en el sur, está siendo muy capturado por la ultraderecha a través de las iglesias pentecostales. ¿Qué es esto de la ultraderecha? Contame un poco. Ultraderecha es pinochetismo, Ah, Pinochetismo, el neo-Pinochetismo. el neo-pinochetismo. Sí, El que neo entre el neo-iriartismo. que entre las cosas que planteaba en el programa original estaba una especie de eh, programa de persecución de radicales de izquierda, sin definir lo que es eso, Ah, un, bueno, un, un, como un proyecto el Cóndor 2, porque decía con coordinación internacional. wow. No, y eso estaba en el programa. El programa negaba o ponía en condicional la existencia de una crisis climática. Cuando somos un país que tiene una sequía, en la gran porción del país tiene una sequía hace 10 años y que no se ve por dónde llueva más. En Santiago llovió 2 veces este invierno. Entonces, tenía cosas de ese estilo, ni siquiera no te estoy hablando de políticas conservadoras, no, sino de Persecución programática. planteaba cosas como determinados subsidios familiares se le iban a dar solamente a mujeres casadas con 2 hijos. Claro, Y así, bueno, súmale. Entonces, claro. si me ponen un programa así, yo no puedo decir que ese programa es conservador. Ese programa no es conservador. Ese programa es ultraderecha, pinochetismo. Entonces, entonces, eso fue lo que se planteaba Kast en un Claro. principio. Y Kast es un político que se tuvo que ir de la UDI, que era lo más de derecha que existía, y fundar su propio partido que está a la derecha de la UDI, Claro. que son los herederos de las políticas neoliberales de la dictadura, en un híbrido que es política neoliberal y ultrarreligiosa. ¿Por qué se activó? Porque es interesante lo de Kass, porque ¿cómo se activó ese voto joven? Eh, Porque, ¿Cómo se porque no, activó?
para que le ganara Boric. Claro, no era tan claro que ganaba la izquierda en No, Chile. no era tan claro porque las encuestas, había un gran número de encuestas que le daban 50-50 y porque Kast ganó en la primera vuelta. Claro, ganó primero. Lo que pasa es que había muchos candidatos que representaban, digamos, el mundo del progresismo o la oposición a Piñera, y también varios candidatos que podían capturar voto de derecha. El candidato inicial favorito de la derecha era un señor llamado Sebastián Sichel, pero que no tenía el anclaje en los partidos de la derecha. Era un independiente. Y era un señor que venía de un mundo distinto, más vinculado a la democracia cristiana, que en Chile es izquierda, para que veáis. O sea, Claro. en Chile la democracia cristiana No era uno propio. es una especie de una izquierda. Hacia la derecha es como que lo. Entonces, el Sichel, que era el candidato favorito de los empresarios, ganó la primaria de la derecha, digamos, de los partidos de derecha, y en paralelo corrió Kast fuera. No quiso ir a esa primaria. Entonces, Sichel ganó la primaria y era un candidato competitivo, qué sé yo, tenía un discurso sobre género, sobre diversidad, tenía un discurso sobre medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero cometió una serie de errores gravísimos él, contradicciones que no voy a detallar porque tendría que entrar como a definir muchas cosas muy locales, que fue perdiendo el apoyo popular que tuvo muy rápido. O sea, se desfondó en el plazo de 2 semanas. Y eso se desplazó Y eso se desplazó rápidamente a Kast porque todo el mundo de derecha. No Boric. No a Boric. Todo Acá. eso se desplazó a Kast. Entonces, Boric tenía que crecer por los otros candidatos que quedaron en el camino, los otros candidatos de izquierda, que era una candidata de la democracia cristiana, que tuvo muy Pues, mala votación. esa, la Jasna Vallejo. Proboste. No. Jasna Proboste, que era una candidata de la democracia cristiana, que tenía la ventaja de venir de una familia de clase media trabajadora, y de pertenecer a un pueblo originario por el lado materno. Entonces, eso que eran ventajas, trataron de explotarlo, pero no les resultó. Bueno, tuvo que recoger toda esa votación y a la vez incentivar a que creciera la gente, que fuera a votar más gente. Y eso lo logró. Y yo creo que se combinaron muchos elementos. El miedo a que Kast fuera presidente de Chile era. Pero lo logró a través de instalar el miedo del neonazismo. Claro, no, pero sí, fíjate que más fue el trabajo que hizo Kast instalándose a sí mismo y a través de sus seguidores ese miedo, con las declaraciones que hacían, con el tipo de pensamiento que tienen, con la cantidad de mentiras. O sea, usaron la misma estrategia comunicacional de la campaña de Trump. Inundaron de mentiras. Porque yo lo que estuve escuchando es que en realidad Kass dejó de definir su política pública, así como que empezó Claro. a verse muy, muy ambiguo Lo que yo y hizo que la derecha misma porque él, por ejemplo, no tenía una política de defensa clara, una no política tenía, el tipo no pensó que iba a llegar a la instancia que llegó. Por eso tenía ese programa impresentable del que te hablé. Ese programa impresentable del que te hablé, se metió toda la derecha a intervenirlo. A último. Entonces, pero tampoco tenían una claridad sobre qué era lo que van a proponer. El despelote fue tal que hubo una asesora económica que se supone que era el fuerte de la derecha, que dio una entrevista a 2 semanas de la elección, en donde básicamente dijo, bueno, yo voy a hablar no puedo hablar por el candidato porque no lo conozco. No. Y puedo decir lo que se discutió, pero no puedo decir lo que se zanjó. Entonces, ¿qué es esto? Claro. Entonces implosionó la derecha y el legado de los movimientos de los riots y de cosas empezó a hacer olas Sí. y, Y, y- la, y, la, y, la, y, se, y se plegó a la candidatura y la gente joven fue a votar
el mundo popular. Y otra cosa, que la campaña de Boric fue muy fuerte y muy estratégicamente planeada, yendo a los barrios y recorriendo las regiones, gracias a otra figura importante que es una médica que se llama Isquia Siches, que era la presidenta del gremio médico, de los médicos, y que tuvo un rol muy importante en la primera parte de la pandemia, Ok, 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 como ok. contraparte del Ministerio de Salud, digamos, como una contraparte. Y ella es una persona que tiene una gran popularidad. Esa mujer fue con su niño, con su bebé guagua, a Chihuahua, hacer esto, recorrer Chile en bus. claro. Eh, y ese trabajo, bueno, y el trabajo de un grupo importante de gente de distintos partidos, de los comunistas, hay un par de diputadas que también fueron parte de las movilizaciones de 2011, que son Camila Vallejo, que es la más La, conocida, Camila Vallejo era como su adversaria interna histórica. claro. Camila Vallejo y Carol Cariola, que es otra diputada, que son muy populares, eh, fueron parte de esta campaña, digamos, del puerta a puerta. Claro. Recorrer barrios, recorrer pueblos, hicieron todo esto en un plazo muy corto, muy intensamente, y les dio muy buenos resultados. Claro, claro, claro. Quiere decir que, bueno, digamos, en vos le tenés fe. Sabiendo las dificultades, Mira, le pones la fe. mira, Rodrigo Cañete, créeme que estar durante 3 semanas pensando que ibas a tener un presidente pinochetista te hace Claro, tener fe. claro. Porque Y Chile no es joda, y Chile no es joda. no, Chile no es joda, tipo, porque, digo, para los que nos escuchan, esto es una hipótesis personal. Yo creo que todo esto viene de la dictadura y hay una diferencia entre la dictadura argentina y la dictadura chilena, que es Pinochet le dio una sistematicidad y un orden a esa dictadura que permitió que el modelo neoliberal se instalara sin fisuras sí, en Chile. Que esta es la gran diferencia con Argentina. En Argentina, digamos, Argentina era peleas internas entre las diferentes fuerzas y competían entre ellos quién mataba más. Mira, hoy maté tanto, era un desastre. Y todo esto termina con Malvinas y termina con lo que sabemos que generaba ciertas burbujas de independencia que permiten que aparezca algo como el kirchnerismo luego, y acá estamos. Pero por eso Chile es neoliberalismo asfixiante. así es. Es asfixiante y cualquier cambio. El programa de Boric es un programa socialdemócrata, pero era interpretado por el mundo, por el entorno de Kass como el comunismo. Tengo Esto una es, pregunta. esto es Venezuela. Ahora, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver, yo creo que tu libro entonces va a salir en un momento muy especial. Y prepárate, y yo digo, prepárate. A ver, yo te voy a tirar un vaticinio. Prepárate para ser convocado. No sé si a un cargo público, no. Yo te voy a decir por qué. Esta es mi hipótesis. Esto después de escucharte, ¿eh? ¿Por qué estás sacando? ¿Cuándo sale el libro? Yo creo que no, pues va a salir en abril, creo. Bueno, no. Abril, ok. Abril. Porque, digamos, en este contexto, Boric lo que necesita no estoy hablando de vos, estoy hablando del MBL, es de una figura icónica Sí. que aglutine culturalmente a lo popular y lo más elevado desde las políticas de identidad y la diferencia. Una figura que además viene siendo ventriloquizada como Lemebel, ¿no? Es decir, algo estuvo ocurriendo con Lemebel. Digamos, porque nosotros, no leí tu libro, pero digamos, en Lemebel hay como un pasaje, que esto termina con el documental de Giovanna Reposi, hay como un proceso como de higienización del MBL. Y me pregunto si este proceso de higienización del MBL, que coincide con su iconización, Sí. tiene que ver con esta necesidad de Chile de construir un Lemebel concertador.
Es decir, me pregunto si para si para Boric, una figura como la del MBL, la memoria del MBL, por eso me pregunto que el efecto que va a tener tu libro ahí, ¿eh? Ojo al piojo. Yo estaría muy pendiente de lo que pasa con vos, ese libro, en este nuevo Chile. Porque la figura del MBL, en un contexto en el cual no se puede hacer demasiado con el extractivismo, no se puede apelar a la cuestión de clase demasiado claramente, lo único que puedes hacer es apelar a la cuestión cultural. Sí. Digo, ¿no? Sí, es Contado un punto. cultural. Y es un Contado punto. figura. Vamos todavía. Es un punto. Es un punto importante porque y aquí voy al tema de clase. Eh, uno de los fracasos de la concertación fue no construir una clase media con una identidad de clase media, una clase media real, digamos, que no cayera en la pobreza de la primera crisis, que es lo que está pasando. Y que signifique como una articulación de la sociedad, digamos. Y lo que aparece ahora, lo que apareció en el plebiscito que aprobó la posibilidad de crear una convención constitucional, y lo que aparece ahora en el resultado de la segunda vuelta, es un país partido en que hay 4 comunas en las que se vota de un determinado de una determinada forma y el resto Del país. del país. Claro. 4 comunas, son más, pero fuertemente, digamos, las más pobladas, donde está el poder. Y claro, y el resto que está mirando hacia ahí, Claro. hacia esos cambios que nunca, que nunca llegan, y que cada vez que son demandados significan una crisis. Claro. Claro. No, Claro. es la herencia de Pinochet, ¿no? Es decir, hay un libro que aunque pues es uno de mis libros favoritos, es Bolaño, Nocturno de Chile. Uno de Y Chile. Nocturno de Chile es el libro para entender Chile. Es el libro porque es como un delirio. Es un delirio, porque lo que agarra Bolaño ahí es esta realidad, es, bueno, lo que él conoce como chileno, claro, se fue joven a México, después a España. Una figura muy, muy contenciosa en Chile, Bolaño, ¿no? Y, Con sus regresos y su propia relación con Lemebel sí, y la relación con Lemebel mismo es eso, esa tensión, porque lo que Bolaño describe ahí es un cura que tiene mucho poder, que es una figura del crítico literario, que resume a 2 críticos literarios, que era Hernán Díaz Arrieta, en la primera mitad o los primeros 2 tercios de la historia del siglo XX chileno, y Ibáñez Langlois, un cura de que es Montreux, ¿cómo se llama en la novela Montreux, claro, una cosa así. Entonces, lo resume ahí que a través también del ámbito cultural, y pinta este país asfixiante. Bueno, hay un momento que pinta él en Nocturno de Chile, que creo que es el momento. Yo vengo de ver West Side Story y eso lo podés ver en la nueva West Side Story de Spielberg. Digo esto porque hay un momento que muestra que el West Side en realidad es demolido para instalar el Lincoln Center. Y este momento, digamos, y esta demolición del West Side que implica empujar a los puertorriqueños y a los irlandeses fuera del West Side, hace que las dos minorías, en lugar de aliarse, se enfrenten y terminen una pelea entre Montescos y Capuletos, que termina con Romeo y Julieta y West Side Story. Pero en realidad todo eso está motorizado por la gentrificación que avanza en nombre de la alta cultura. Y esto en Nocturno de Chile está en ese momento tan increíble que es la fiesta en la casa de Casales, de María Casales o María Canales.
en lo que ella era que era una mujer de la vida real, que una poeta o una escritora que hacía Suárez en su casa, mientras su marido de la DINA torturaba gente en el sótano. Esta imagen maravillosa que, digamos, a mí, desde mi contacto con la realidad de la institución artística en Argentina, ¿no? La so-called mafia del amor. Esta cosa de la institución del arte arriba, con todos los poetas ahí comiendo y charlando y qué sé yo, y abajo la tortura, ¿no? Es decir, y además, a mí una cosa me fascina de Chile, que creo que es una gran diferencia con Argentina, y esto vuelvo a Bolaño, porque es esta idea de nocturno. El nocturno es, digamos, el nocturno como sustantivo, no como adjetivo, es el género musical, es el nocturno de Chopin, ¿no? Y es una cosa soporífera, narcótica, hipnótica, ¿no? Es esta cosa, ¿viste? Que vos entrás en Chile y entrás en... Claro, ¿viste? Es de Chile. Argentina es más como. Es más trash. Es más como. Es más Beethoven, ¿no? Argentina. Pero, ¿viste? Es más como. Es más épica, Perón, qué sé yo, ¿viste? Pero Chile es una cosa. Es como que ¿viste? Hasta la imagen que vos diste de la guagua. ¿No? De la que iba con la guagua. Esto es muy nocturno de Chile. Y se va con la guagua en el bus. En el bus aquí, claro. Claro. Sí, fíjate que el neoliberalismo se adaptó muy bien a ese nocturno. Pero claro, es ideal para el neoliberalismo. El neoliberalismo se adaptó muy, o el nocturno le sirvió mucho al neoliberalismo. Y Claro. convivieron, aunque pareciera de lejos, si uno piensa neoliberalismo y nocturno, para ponerlo en términos más Claro. como jerarquía, religiosidad, etcétera, etcétera, convivieron muy bien, se adaptaron. Sí, sí, sí. Y yo creo que todavía está muy presente. Sí, Me pregunto si el futuro no es una. Tiene que ver con los próximos. Yo voy a entrevistar a Joana Reposi muy pronto, es ya, amiga. Pero me pregunto si toda esta melodramatización de Lemebel no tiene que ver con esta suerte de nocturnización, ¿no? Lo que pasa en Chile, que todo se termina nocturnizando, todo termina siendo un nocturno de Chopin tarde o temprano. está. Mira, yo creo que es la manera en la que se adapta es adaptada la figura del Lemebel para poder tragarla. Claro, exacto, exacto. A eso me refiero. Porque Exacto. Lemebel como figura, su vida, su biografía, ¿no? Y porque ya fuera de su discurso a través de su literatura, sino que su vida, su biografía, es algo Claro, muy espinoso. claro, Eh, su, claro. épica, su, Como, su épica es a la vez súper individual, con un reclamo a todos, a un reclamo como no al colectivo, sino a las instituciones, un reclamo al orden el que le tocó nacer. recordemos que el principal objetivo del MBL en términos de target es la izquierda, Claro. ¿no? Es decir, él hace una. Él reacciona contra la izquierda. Y el punto es reacciona. Claro, Ese es un verbo que explica mucho de la biografía del MB. claro, claro. Te hago una última pregunta. ¿Cuál es en tu libro, cómo se va a llamar el libro, sabemos? No sé si puedo decirlo todavía, pero sí, te lo digo. Loca Contarlo. fuerte. Loca fuerte. Ah, loca, bueno, me gusta. Loca fuerte. Parte de la figura de la loca en el modelo es fundamental, ¿no? Fundamental. Es fundamental, a varios niveles. Pero, ¿cómo podés resumir en una oración la hipótesis tuya de ese libro? En una oración. Uy, a mí eso se me da muy mal. Estás tomando una figura,
una figura que, por eso te digo, yo creo que estás tomando la figura del próximo mártir, el próximo prócer chileno, de Boric. Entonces, ¿cuál es tu hipótesis de trabajo ahí en ese libro? ¿Qué es lo que estás aportando? Yo quise, se me va a ir, no se me viene una frase exacta, te lo puedo explicar. Era hacer un recorrido vital del MBL que explicara la historia de la segunda parte del siglo XX chileno. Claro, le ven como una cifra a través de la cual se puede leer Sí. la segunda parte de la historia chilena desde el 80, desde la década del 80. No, porque es que esto no, por eso digo segunda parte, porque hasta ahora todo lo que se ha escrito del MBL parte en los 80, pero no olvidemos que él nació en 1952. Vos vas. Me interesaba. Bueno, ok. Entonces, parte de mi trabajo fue reconstruir todo eso que nadie conocía del MBL, porque el MBL no hablaba de eso a sus amigos. La gran mayoría de sus amigos, excepto uno, fue gente que conoció en la segunda mitad de los 80. Entonces, y a esos amigos él no les hablaba, el MBL no era de hablar de su historia más allá de los típicos tips sobre, no sé, sobre el Zanjón de la Guada, qué sé yo, el blog y algunas cosas más. Pero nadie se preguntaba, por ejemplo, de quiénes fueron los compañeros de universidad del MBL. Nadie los conocía. ¿Qué estudió? ¿Qué estudió? Bueno, eso viene en el libro. Porque el MBL fabulaba mucho. Y de hecho él fabulaba mucho en sus crónicas. Sus crónicas no son la idea de crónica que uno tiene como periodista, y él tampoco quería aspirar a esa idea. Él mismo decía que lo mío es parte verdad y en parte silicona. Era como una construcción performativa. Claro, y como yo soy periodista, me propuse averiguar cuál era la parte silicona. Y había... Ok, quiere decir que, digamos, vos vas a la parte de atrás, a la parte B, claro, y claro, le sacas la careta. Claro, que no es desmentir al MBL, porque él tampoco le interesaba decir, estoy haciendo historia con mis crónicas, verídica y qué sé yo. Él siempre se jactaba de fabular un poco, de exagerar y qué sé yo. Pero no decía qué era lo que exageraba. Entonces, mi punto no es desmentirlo ni nada en ese sentido, sino averiguar desde dónde escribía realmente, desde dónde fabulaba, qué era lo que no quería contar. Él nunca se quiso situarse como víctima. Él podría haber hecho su propia autobiografía, wow, llena Claro, de momentos de humillación, de momentos en donde él se sintió pasado a llevar, ninguneado, qué sé yo. Sobre esos momentos él rara vez contaba, los transformaba, estaba ahí eso, pero los ponía en otro lugar con otros personajes. Entonces, vuelvo al tema de toda esa primera parte de la vida del MBL, que es hasta los 30 y tantos, de la que pocos saben. Y porque una cosa que digamos, yo olfateo con la MBL, sobre todo en su relación con su madre. Claro, porque mi pregunta es, ¿era posible para la MBL tener amigos? Porque él es una máscara, él es una performance, él es un increíble, Rodrigo Cañete, la capacidad que tenés tú para... me dais susto. No, claro. Bueno, no, recordá que yo estoy trabajando también sobre él. Pero, digamos, no con el detenimiento que lo estás haciendo vos. Pero vos sabés que me pasó con el documental de Reposi y leyendo sus interacciones, es decir, él es como que todo el tiempo está interactuando de manera performativa y de manera posicional. Es decir, siempre es él el que le saca la foto es un scholar de Princeton. El que le saca la foto es un scholar de Harvard. Es decir, y después su amiga es Gladys Marín.
¿viste? Y uno termina, es decir, todos son juegos de posicionamiento, son juegos posicionales, donde él dice, yo soy amigo de las mujeres porque yo hago alianzas estratégicas entre queers y mujeres. Digamos, todo como parte de una estrategia. Así es. Ah, ok. Ok. Ese es un gran tema. Y eso es algo que en el documental, porque el documental Repose, yo en esto estoy de acuerdo con el Che de los gays, que él plantea que está totalmente vaciado de Gladys Marín, el documental, porque él lo lee desde ese lugar, desde el lugar de la relación con la izquierda. Yo tengo una posición, una opinión encontrada con eso, porque digamos, yo no creo que también al final de su vida al MBL se le pueda achacar eso. Digamos, se le puede achacar, se le puede seguir metiendo a la de Marina, porque es medio como un documental del final de la vida. Eh, pero lo que me llamó mucho la atención en ese documental es su, es su falta de vida personal. Sí, él es un punto muy importante. Las personas más cercanas el último tiempo, los últimos años, en los que ya estuvo más enfermo, después cuando lo operan y qué sé yo, fueron Constanza Farías, que era la sonidista productora, y un grupo de amigos que lo cuidaba, que estaba ahí, que estaban permanentemente yendo a su casa, pero con los que él tenía una relación que yo Era más diría bien era, una corte. sí, Claro. yo sí. Eh, Había uno de ellos, Jaime Lepé, que era alguien que conocía desde del año 72, o sea, desde la época de la Unidad Popular, que lo conocía más y que era un amigo que era mucho menor que él, pero que fue el que lo llevó a Argentina, porque Claro. Jaime Lepé, el padre, vivía en Argentina durante la dictadura y él iba y venía entre Santiago y Buenos Aires. Que lo conocía mucho más, eh, pero con quien también tenía una relación dificultosa. O sea, en general, sus amigos tenían una relación eh, que tendía a un conflicto inminente siempre. Es como que su única amiga era una visión romantizada de su madre. Su gran amiga, una Es, visión, su única amiga era una visión romantizada de mamá. Claro. sí, su única amiga, su único amor. La madre era... A mí me costó mucho llegar a entender eso. Sí, sí, Me, sí. me costó mucho. Pero después lo entendí. Y ese después tiene que ver con los primeros 12 años de la vida de él, yo creo. Todos tenemos el lugar común de que la república de cada uno es su infancia. En ¿Y este la de caso, él cómo fue? ¿qué? Y la de él, sin darme demasiado, sin hacer un spoiler del libro, la de él, ¿cómo fue la infancia? ¿Cómo? Fue terrible, fue horroroso. Ah, fue terrible. Fue terrible, pero no por la pobreza. O sea, también por la pobreza, pero él no... Yo creo que él exageraba un poco esa primera pobreza en términos chilenos. Este país era un país muy pobre, donde la pobreza era muy dura, muy dura. Eh, Pobreza era las fotos de Sergio Larraín de los niños vagos en Santiago. Los niños vagos en Santiago eran pandillas que Claro, circulaban por Santiago y que se les romantizaba, incluso tenían un nombre, los Pelusa le decían, para no ver ah, lo que estaba Perus, viendo. claro. Entonces, era muy dura, muy dura, muy dura. Él no tuvo esa pobreza tan dura, tuvo una pobreza dura en los primeros 7 años. Después ya había un cauce, por eso yo creo que es importante la política, a través sobre todo del padre, porque el padre era un señor panadero que logró ser panadero de la penitenciaría, una institución que está alojada Ah, en Gendarmería, otra institución.
eso significó una vivienda social. Claro, claro. Eso significó una serie de cosas que Una pertenencia a la corporación. claro, sitúan a esta familia en un cierto amparo, frágil, todo lo que tú quieras, pero estábamos hablando de un país donde la pobreza era durísima, horrorosa. Bueno, al Lemebel desde la edad 0 hasta los 20 años, en el lugar en el que vivía, lo agredían permanentemente. El lugar el lugar de seguridad, el espacio de seguridad de él era un pasillo antes de llegar a la caja de la escalera, porque en la caja de la escalera se reunían los jovencitos, las jovencitas del barrio, de la población, a lo que hacen los niños, los jóvenes, que hablar, la chimuchina, qué sé yo, y el juego, el fútbol y qué sé yo. Entonces, él era muy loca desde niño y le gritaban permanentemente, todos los días de su vida, ahí y en la escuela, de ida y de vuelta. Claro. Entonces, yo empecé a sacar la cuenta, que era todos los días. Le gritaban desde abajo. Y la persona que lo defendía, porque el padre, la conclusión que yo llegué es que el padre era una persona muy pasiva, muy silencioso, un hombre que venía del sur, del campo, yo creo que mapuche. Lemebel también creía que mapuche, pero sus dos padres no había apellido mapuche en los abuelos de Lemebel, que a Lemebel le importaban un rábano. Claro. Su abuelo estaba muerto, pero a Lemebel, la familia del padre, le importaba un rábano. Y que podría haberle resultado más atractiva porque era del sur, de la Araucanía. Claro, pero entonces, posiblemente en ese momento, digamos, de persecución por gay, claro. Ser mapuche sería como intolerable para él mismo. Claro, pero lo que iba a enfrentar a los que lo molestaban era la madre. Y los enfrentaba, se peleaba con todo el mundo, salía a pelear. Claro, como entonces, él. Después él después ocupa ese lugar. Entonces hay una crónica que se llama Mamá Pistola, en donde él pone a la mamá defendiendo al padre. Claro. Hondo, lo que hacía la madre durante todos los días de su vida fue defenderlo a él. Entonces, el amor, ese tipo de amor que es una cosa terrible. O sea, yo cuando le dije, le decía después, a mí también se me murió mi madre. Yo también la quería, obvio. Pero lo que tú describes es otra cosa. Bueno, hay un momento en el documental de Raposi, ¿no? De cuando él ve la foto de la madre, ¿sabes, mami? El tipo se queda tildado. Es decir, mamita. Y después dice, voy a llamar al dealer a comprar un poco de cocaína. Esto es decir, y es muy interesante, ¿viste? Porque es como pasa de mamita a la otra mamita. Sí. Bueno, Contardo, ha sido un gran placer como siempre. Igualmente, Rodrigo, ha sido un gusto. Muchas gracias por acordarte de mí. Pero siempre, Contardo, si estuviera en Chile viviríamos juntos, con los perros. ¿Están vivos los perros? Sí. Sí. Escúchame, y cuando salga el libro tenemos que hacer un... Sí, totalmente, y te lo mando y todo. Sobre el Lemebel, ¿cómo no? Sí. Bueno, un abrazo grande. Abrazote, cuídate mucho. Igualmente. Chau.